tal, hermanos? Hola. Buenas. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a ir al libro de Job, capítulo 33. Un propósito importante de Dios con el hombre, cuando digo el hombre y la mujer, es apartarle de su obra, sacarle de las obras del hombre, propias del hombre, ¿no? Aquí nos habla este libro de Job 33, 16. Dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El Señor tiene ese propósito con el hombre. El hombre camina en sus obras que sin Dios son obras malas. Si algo puede hacer el hombre bueno, pues dice: oh, este hombre, fíjate, Miguel Ángel lo que hizo en la Capilla Sixtina, parece algo divino. Si el hombre puede, con los talentos naturales que Dios le ha dado, hacer cosas pues que dan gloria a Dios, es por la misericordia de Dios, porque Dios ha dado previamente esos talentos, la gloria es de Dios. Pero el hombre, por su naturaleza, las obras del hombre no son agradables a Dios. Y el propósito de Dios es apartarle de su obra. Y del varón la soberbia que acompaña esas obras, ¿no? Esas obras del hombre, el humanismo, el hombre que quiere hacer su propia obra, está acompañado de esa soberbia que no se somete a Dios. Piensa que él puede hacer las cosas bien y le va a ir bien en la vida y no necesita a Dios, ¿no? Hoy en día la autosuficiencia del hombre se ve en que parece ser que el hombre no necesita a Dios. Y parece ser que el hombre tiene recursos y la sociedad ofrece muchos recursos para que el hombre no necesite a Dios, no sea ni el segundo ni el tercer plato, sea el último plato al que uno pudiera, porque hay muchos otros recursos que la sociedad te ofrece. Pero Dios sigue buscando y queriendo apartar al hombre de su obra. Podemos pensar que la obra del hombre, esa obra de maldad, solo es la parte, ¿no?, del hombre caído de pecado, pero la obra del hombre abarca varias áreas en las que Dios quiere sacarnos. Y, por ejemplo, en Efesios 4, 17, la obra del hombre empieza en la mente. El hombre puede tener una mente con pensamientos, ¿verdad?, diferentes a los de la mente de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Y aquí empieza a cambiar la obra de Dios en la mente. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente, una mente vanidosa, una mente que piensa en sus propias vanidades. El Señor quiere cambiar esa obra dentro de la mente, de los corazones. Y también quiere cambiar la obra consecuencia de esas obras en la mente, de esos pensamientos. Los pensamientos ya no son acciones de nuestro cuerpo, pero son ya elaboraciones. En nuestra mente piensa unas cosas, las maquina, ya estamos en acción, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso, cuando la mente está pensando en unas obras, no tardará mucho en que los miembros, tu cuerpo, tu ser, tu vehículo, vaya en la dirección de esas obras, ¿no? Como dice en el versículo 19, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La obra del hombre pues tiende a la impureza, ¿verdad? Cuando la mente está en el orgullo, no ha sido regenerada como por la mente de Cristo, nuestra obra va a ir hacia la degeneración, ¿no?
y vamos a actuar, vamos a tener obras de la carne, y el Señor quiere apartarnos de esas obras. Quiere sacarnos de esas obras de lascivia, obras perversas de nuestro corazón. Muchas de ellas que nadie se entera, nadie las sabe. No solo las tenemos en nuestra mente, sino cuando las actuamos, las hacemos en secreto, porque nos avergonzamos de ellas en secreto, pero no queremos que nos conozcan por esas acciones. Pero existen porque todavía no hemos rendido nuestra vida a Cristo y no nos hemos apartado de esas obras, ¿no? También el Señor quiere apartarnos de nuestras obras, como dice en 1 de Pedro 1:18, dices, bueno, yo ya no hago esas cosas horribles, esas cosas feas, pero ¿qué es lo que haces con tu vida ahora? El Señor quiere apartarte de la obra vieja, que también significaba no andar en las obras de Dios, ¿no? Y aquí en 1 de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estaba hablando antes de la vanidad de la mente. Vana manera de vivir. Una vida vana es una vida que no tiene sentido, una vida fútil, una vida que no hace ni el bien, y dices, no hace el mal. No, el que no hace el bien está haciendo el mal. El que no recoge con el Señor desparrama. Entonces, la obra del hombre es una vida vana, una vida sin sentido, pero Dios nos lleva a, como dice 2 Corintios 5:15, que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió, que murió y resucitó por ellos. Esta es la obra que Dios quiere. Dios no quiere solamente sacarnos de una obra de caída del hombre, ¿verdad?, de esa vana manera de vivir, que se entiende por nuestros pecados viejos, ¿verdad?, sino también quiere que vivamos ahora para Él, que esta nueva vida vayamos en las obras de Dios. Ya no vivimos para nosotros, para la vanidad de nuestra mente, para esa vida vana, sino que ahora vivimos para Él, nos entregamos al Señor, ¿no? Varias veces el pueblo de Egipto, cuando Moisés se acerca a Faraón, en Éxodo, Moisés le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja que haga fiesta en el desierto, deja que me sirva en el desierto. Y el Señor no solamente quiere rescatarte de tu vana manera de vivir, de tus pecados, para que vivas una vida sin sentido. El rescate de las garras de Faraón tiene que ver con que le sirvas, con que hagas ahora sus obras, que camines en sus obras. Eso es, apartarnos de las obras, de nuestras obras, tiene que ver también con que Dios nos quiere poner en sus obras. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Versículo 1. Vamos a leer un poco en este texto algunas... Bueno, va a girar en torno a este texto lo que voy a compartir. Dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día,
hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha repasado de sus obras como Dios de las suyas. Dios quiere apartarnos de nuestras obras, ¿verdad? Seguimos en ese hilo, ¿verdad? Dios quiere sacarte de tus obras vanas, obras orgullosas, y Dios nos quiere introducir en el reposo de nuestras obras. Alguien que ha reposado de sus obras es aquel que ha entrado en el reposo de Dios. Este reposo que está hablando este texto, entrar en el reposo de Dios es haber descansado de mis obras, ya no querer más esas obras que eran obras carnales, y entras en el reposo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es parte del significado del reposo, entrar en el reposo de Dios, es haber acabado con esas obras. Cuando escuchas o ves, por ejemplo, a los que hablan de los adventistas del séptimo día, es una rama, ¿no?, de la iglesia, podríamos decir, bautista, o una rama con una doctrina que ellos se centran y dan una preeminencia al Sabbat, ¿no? Para ellos cumplir el Sabbat es la santidad. Ellos ahí ligan la santidad y la vida casi al Sabbat, ¿no? Hay sabiduría en apartar un día para el Señor, hay sabiduría bíblica, pero el que hace de eso una ley está perdiéndose la gracia de entrar en el reposo de Dios de nuestras obras. Ya tienes un día, ya tienes el beneficio de ese día de reposo, te estás perdiendo el entrar todos los días de la semana, todos los días del año en el reposo de tus obras. Dice, no, yo ya... Hay un día que reposo de mis obras. El Sabbat es el día en el que reposo de mis obras. Y cuando está aquí hablando la palabra, el día del reposo de tus obras es entrar en ese reposo, es esa nueva vida en Cristo. No podemos decir, ¿verdad? Bueno, el Sabbat es un día para Cristo. ¿Y los demás días de la semana qué pasa? ¿Qué ocurre cuando uno llega el domingo o el lunes, y los que hacen el sábado, o los que dicen yo el día del Señor es el domingo? Que no solamente los adventistas tienen un poco esa idea, ¿no?, de dedicar un día al Señor. En el pueblo evangélico también el día del Señor es el domingo. Y llega el lunes y vuelvo a mis obras, vuelvo a darle autoridad a mi voluntad, mis ideas, a que dirijan mi vida y hagan sus obras. O digo, voy a hacer un poco de voluntariado al Señor, voy a dedicar unas horas, unos servicios comunitarios al Señor, dedico a hacer unas obras para el Señor algunos días. Te estás perdiendo entrar en el descanso del Señor, en el reposo de tus obras, porque es la voluntad del Señor, es apartarnos de nuestras obras, no un solo día, sino cada día de la semana. Y las obras del hombre son fatigosas, las obras del hombre te producen desasosiego, intranquilidad, llegas y no encuentras descanso, aunque te vayas de vacaciones o tengas el fin de semana o haya un puente, las obras del hombre fatigan la mente, el corazón del hombre, pero entrar en el reposo de Dios, ¿qué dice la palabra? Como dice en Juan 10, 9, esto es el descanso. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Decía David, ¿verdad? El Salmo 23. Entrar en Cristo es entrar en el reposo, dejar atrás nuestras obras y entrar en su reposo, en esos pastos delicados. ¿Qué se te ocurre cuando escuchas la palabra delicados pastos?
¿Qué piensas? ¿En qué piensas? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué se te viene a la mente? Lo primero que te viene a la mente. A ver. ¿No te viene la comida, la comida? El alimento, ¿no? El alimento, ¿no? Una oveja que está paciendo, come, ¿no? Alimento. Y pues la palabra del Señor, ¿verdad? Esos pastos que Dios nos da son delicados, es la voluntad del Señor, el hacer su voluntad, ¿verdad? El hacer su voluntad me ha agradado. La voluntad del Señor no es gravosa. Los pastos, cuando entramos en Cristo a hacer la voluntad de Dios, no es una carga tan pesada que nos oprime. Dice, su yugo es fácil y ligera mi carga. Los delicados pastos del Señor, cuando entramos por Él, entramos por Cristo, que es la puerta, entramos y salimos hacia esa nueva vida en la que encontramos pastos. Los pastos es aquello que nos alimentamos del Señor cada día, le escuchamos, le obedecemos, ponemos en práctica su palabra y no nos es gravosa, nos es agradable, trae un fruto agradable a nuestras vidas. No es simplemente engordar, ¿no? Pensamos en los pastos como algo para engordar. La palabra del Señor nos lleva a la acción y su voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Eso es caminar en la nueva vida en Cristo, ¿no? Esa nueva vida que ya no caminamos conforme a nuestras viejas obras, el hombre viejo, sino con la nueva vida, ¿no? Es ligera su carga, ese es el descanso, entrar en el descanso, en el reposo de Dios, caminar cada día queriendo ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y bueno, aquí en este texto hemos leído acerca de la fe y la obediencia, los que hemos creído, entramos y obedecemos, ¿no? Yo me gustaría que pues el Señor quiere apartarnos de nuestra obra. Podríamos decirlo también que quiere rendirnos, quiere llevarnos a la rendición. Quiere que el hombre se rinda y ya no camine en sus obras, en sus fuerzas, ¿no? En su soberbia, en su orgullo. Vamos a ir a Isaías 57. Versículo 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Cuál es el propósito de Dios que estoy intentando compartirte? Perdona, repíteme alguien. ¿Cómo hemos empezado? El propósito de Dios en Job 33. ¿Cuál es? Hace falta que le busquéis. Apartarnos de nuestra obra. Seguimos ahí, ¿no? El Señor quiere apartarnos de nuestra obra. Y vemos aquí, dice, que en la multitud de tus caminos te cansaste. Muchas veces uno se cansa de su obra. Te digo, es fatigosa la obra de la carne. Arrastrar este hombre de pecado y con todas las consecuencias que supone, ¿verdad? Las consecuencias del pecado son muy gravosas. La consecuencia de la mentira, de defraudar, el maldiciente, el que daña su cuerpo, tantas áreas de ese viejo hombre que nos hacen recibir palos. Y entonces, en esa multitud de caminos, algunos dicen, oye, me estoy cansando ya de esta obra, de este viejo hombre, me trae problemas. Pero, dice aquí este texto, no dijiste, no hay remedio. El Señor está diciendo en esta palabra que hay un momento en el que el colapso, decir, oye, ya está bien, ya no más. ¿Ha llegado algún momento de tu vida así? ¿O has encontrado algún resquicio en el que, como dice aquí, hallaste nuevo vigor? De alguna manera encontraste un resquicio para que tu mano diga, bueno, voy a insistir una vez más, esta vez me voy a... Cuando has intentado, ¿verdad?, el testimonio que hemos escuchado de tantas personas
había probado psicólogos, psiquiatras, estaba en la cárcel y dije, ya no más, ya no, se acabó, no voy a intentarlo más. Ya me he comido terapias, he hecho de todo. Dios mío, si tú existes, Dios mío, si tú me escuchas. Y decir, ese no hay remedio, estar rendido, ya apaleado, decir, no quiero más, no quiero levantarme. El púgil que está boxeando y está aguantando, le tumban, se levanta, suena el gong, se recupera un poquito y quiere seguir ahí cada asalto. Y el Señor quiere que te quedes en el suelo, que suene la campana y que digas, ya me rindo, no voy a levantarme en mis fuerzas. Y entonces el Señor está ahí para levantarnos y darnos esa nueva vida. Pero para el Señor apartarnos de nuestra obra, debemos realmente de quebrantarnos. Ese corazón quebrantado, humilde de espíritu, es aquel que ya no quiere apoyarse más en sus fuerzas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo todavía encuentro resquicios, ¿qué quiere decir eso? Que todavía pongo mi confianza en mis recursos o en el hombre o una respuesta, bueno, voy a intentar salir del paso. ¿Cuántas personas en medio de esta situación de pandemia no se han doblegado y encuentran resquicios, esperanzas en el hombre, encuentran la solución que va trayendo la sociedad en medio de una situación que Dios quiere aprovecharla para quebrantar al hombre, para que diga, no hay remedio, vaya, ya está bien, voy a buscar de corazón al Señor con todas mis fuerzas? Todavía se sigue levantando el hombre en su hombría, en su orgullo. Hace poco hablaba con una persona mayor y este hombre dice que había estado muchos años con una depresión muy profunda. Y en este año de la pandemia él me decía, yo este año que todo el mundo está atribulado, está con depresión, yo me he liberado de la depresión que tenía. No sabía decirme cómo, no era alguien que se había acercado al Señor para que el Señor le liberara. Y entonces le dije, jolín, qué pena, tantos años con una oportunidad en tu vida de buscar a Dios con todo tu corazón y no aprovechaste la oportunidad de tu vida. Igual que vienen las situaciones que nos tumban, Dios puede permitir que nos levantemos en nuestras fuerzas. Dios puede permitir que alguien salga adelante de su problema con la ayuda de los hombres, aparentemente, y que desaproveche la oportunidad de su vida, decir, no hay remedio, ya no quiero los remedios caseros, no quiero ponerme paños calientes, no quiero tiritas y estar siempre remendando la herida. Ya voy a rendirme al Señor. Esto cuando cayeron las Torres Gemelas, hubo esta proclamación por medio, creo que fue el alcalde Giuliani, y dijo, se han caído, dice, las levantaremos mayores. Ese es el espíritu del hombre que quiere siempre levantarse por medio de sus fuerzas y de su orgullo. Y Dios puede permitir que te levantes para tu propia perdición, para que quedes abandonado a tu suerte, a tu orgullo, y que te pierdas la gracia de encontrar la vida y llegar a los pies de Cristo, rendirte, me rindo a Cristo. Ese momento de rendición es muy importante para que podamos realmente sin fuerzas ser recogidos por el Señor. Lo cuento muchas veces, ¿no? Pero tiene que ver con este mensaje. Alguien que se está ahogando, el mejor momento para rescatarle es cuando está sin fuerzas. Un nadador que va a rescatarle y le intenta rescatar, que está con el pánico, golpeando, intentando salvarse, puede también ahogar al nadador que va a salvarle. Pero cuando alguien está dócil, ya se ha rendido, es fácil de cogerle, ¿verdad?, con la maniobra que suelen hacer los socorristas. A un animal, sobre todo un caballo, se le llama entero cuando tiene todas
¿verdad? Es una pieza, un semental, está entero. Cuando lo han capado, lo han dejado, ¿verdad? Pues como un mulo, pues ya no está entero, ya está manso, está dócil. Un buey es un toro, ¿verdad? Que ha sido también, le han capado, le han quitado sus testículos, ¿no? Y en ese sentido es un animal completamente diferente, un animal que ya no se levanta en contra de la voluntad de su Señor, es dócil para ponerse el yugo, que no las bridas que le ponen al caballo indómito, que le ponen en la boca para sujetarle. El buey se somete con el yugo, no necesita unas bridas en su boca, no necesita estar tirándole, haciéndole daño, que muchas veces se le hace sangre en el bocado del animal. El buey está rendido, dice: Señor, ya me he rendido a ti. No quiero verme ni en pintura, no quiero ver la obra, mi obra más. Quiero ver tu obra, Señor. Y eso requiere un momento de rendición. Porque si no nos rendimos, vamos a confiar en otras cosas, en nosotros mismos. Y vamos a actuar como el pueblo de Israel, ¿verdad? En este texto que hemos leído de Hebreos dice, no entraron por causa de incredulidad. El pueblo de Israel, cuando estaba a las puertas de la tierra prometida, tenía la oportunidad de creer al Señor. Había dos hombres que tenían claro que iban en las fuerzas del Señor, y había otros hombres que rechazaron entrar en esa tierra prometida porque no se fiaban del Señor. Preferían fiarse de sus fuerzas naturales y entonces no entraron por causa de incredulidad. Si nos rendimos, empezaremos a darle la oportunidad al Señor para fijarnos en Él, confiar en Él. Si no nos rendimos, nos agarraremos a la confianza de lo que tengamos. Intentaremos confiar en todo menos en el Señor. Bueno, yo ya me entregaré, todavía puedo aguantar. ¿Cuántas personas que conoces que aguantan todavía, resisten? Pero vamos a leer en Hebreos 4:11, la palabra del Señor es tumbarnos, sigue con el plan de tumbar nuestra hombría, nuestro orgullo. Hebreos 4:11. Vamos terminando. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí está hablando de la palabra, ¿no? La palabra es viva y eficaz. Pero hemos leído que, siendo esa palabra viva y eficaz, dice, pero en el versículo 2 de este mismo capítulo dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa misma palabra viva puede encontrarse con un corazón que le rebota la palabra. No sé, habrá corazones, siendo esa palabra tan viva, eficaz, es capaz de cortar y penetrar hasta lo más profundo, hay corazones que la rebotan. Cuando todavía no se han rendido, cuando todavía tienen su esperanza en alguna otra cosa, dice, está muy bien lo que me dices, pero espérate, que todavía me queda alguna carta en la manga. Así el pueblo de Israel no se rendía completamente al Señor y todavía se fiaba en sí mismo.
y perdieron la oportunidad de entrar en el reposo. La palabra del Señor es esa espada y viene esa buena nueva. Está hablando, ¿verdad? Dice la buena nueva. Viene una nueva de esperanza, una nueva de regeneración, de nueva vida. Es decir, mira, tú ya no tienes que caminar en esa vieja vida, en ese hombre tan lastrado. Hay una esperanza, una vida de paz, de reposo, con las nuevas obras. Y como dice la palabra, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, unas obras agradables. Y para eso, pues, tenemos que fiarnos del Señor, ¿no? El joven rico tenía delante ese camino de renunciar a su vieja vida y seguir a Jesús. Y era un hombre que hacía aparentemente buenas obras, pero todavía él tenía muchas riquezas. Para seguir a Cristo tenía que dejar esa confianza en las riquezas y reposar únicamente en el Señor. Irse a aquel que no sabías dónde iba a recostar su cabeza. Irse con alguien que podría incluso ser perseguido. Yo voy a dejar mi seguridad, mi dinero en el banco, esto que me da cierto reposo, seguridad, para confiarme plenamente en Jesús. Esa palabra del joven rico es una palabra muy fuerte. Anda, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el rendirse a Cristo es caer sobre la roca enteramente, es decir, ya no me voy a fiar más de mí mismo, ni del dinero del banco, ni... Señor, mi vida reposa enteramente en ti. Tiene que ver también con las respuestas del hombre. Mi vida no va a estar más descansada porque hayan creado la vacuna. Podrá ser una herramienta, veremos si iremos viendo en el futuro. Podrá ser algo que quizás nos tengamos que poner si tenemos que viajar, pero en ninguna manera puede ser algo que me traiga descanso a mi vida. Mi descanso proviene del Señor. Y mi confianza debe estar enteramente en Cristo. El Señor puede utilizar respuestas, puede traer respuestas ideadas en el que Dios puede influir en los científicos, puede hacer su obra de muchas maneras, pero mi confianza nunca puede ser la respuesta del hombre. Yo miro al Señor y el Señor hará como Él quiera, hará de muchas maneras y nos guardará, nos cuidará. Pero aquí hay una prueba una vez más vemos que el hombre es probado para ver dónde pone su confianza. Y entrar en el reposo del Señor es descansar en Él completamente. Y esa palabra del Señor viene a tumbar al hombre. La palabra del Señor se encuentra muchas veces al hombre entero. Y viene y la palabra, ¡pum!, no puede hacer su obra, no puede entrar hasta los tuétanos. Ayer veía un hueso por dentro, veía el tuétano, estaba comiendo a cordero, y digo, el tuétano lo pone la palabra como un alimento suculento, es la grosura, los tuétanos, ¿no? Así que cuando ves a un perro que está mordisqueando los huesos, no son tan tontos, ¿eh? Saben ir hasta lo más profundo, hasta ahí, ese lugar interior del hueso que es sabroso. ¿Has comido en algún restaurante tuétano? ¿Sí? Pero digo, ¿hay algún plato especial de tuétano? No. Yo nunca he escuchado eso en el restaurante. Pues la palabra aquí está diciendo que llegar hasta los tuétanos, la parte más interior ¿verdad?, del hombre, que es el hueco, el interior del hueso, ¿verdad? Es ahí donde está la médula ósea y se fabrican los glóbulos rojos. Y bueno, pues en ese sentido, la palabra del Señor quiere llegar hasta lo más profundo, quiere partir el alma, descubrirnos. Es la espada peleando
contra nuestra obra, nuestro hombre que quiere seguir entero. Es la lucha de Dios con nosotros. ¿Sabes quién tuvo esa lucha con Dios? A ver, empezaba por J también, sí, pero... bueno, Job sí, pero ¿quién peleó cara a cara con el Señor? Jacob. ¿Estabais diciendo Job o Jacob? Ah, que luego fue llamado Israel. Jacob tiene un combate, ¿verdad?, mano a mano con el Señor. Él era un hombre que arrastraba una vida no desastre, porque el Señor le bendecía al final, porque era hijo, ¿verdad?, de Isaac. Pero él tenía que estar lastrando su nombre, ese usurpador, ese hombre que tenía que estar trapicheando para conseguir algo, tenía que redoblar esfuerzos, cada vez que quería algo tenía que sudar el doble. Y era un hombre que ya estaba cansado de esa vieja manera de vivir, esa vana manera de vivir y de conseguir sus cosas haciendo tretas. Y se encuentra con el Señor y Jacob, vemos un hombre que dijo: hasta aquí, ya está bien. Señor, de aquí no me muevo sin que tú me bendigas. Ese fue un momento, esa lucha con Dios, él estaba diciendo: Señor, solo ya de aquí o me matas pero lo único que quiero es que me bendigas. Ya no quiero más mi propia bendición, la bendición del hombre. Él estaba peleando con el Señor y fue vencido, rendido a los pies del Señor. Y dices, bueno, él venció al Señor. Él dice, ¿verdad?, el ángel de Jehová le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero el resultado de esa lucha con el Señor es que él fue rendido al Señor. Ese hombre ya no fue el mismo. Su vieja vida se quedó ahí, en Peniel. E incluso su nombre fue cambiado, porque fue una vida redimida por el Señor. Pero para eso hubo un hombre que dijo: hasta aquí, Señor, voy a luchar contigo para que ya no siga siendo Jacob. Y luchar con Dios es agarrarse, ¿verdad?, quebrantado de espíritu, y buscar que el Señor te haga entrar en su reposo y te cambie. Ya ese hombre no fue el mismo. Dice, ¿verdad?, que ya cuando iba con su prole, toda la gente con la que llevaba, ya él iba al paso del ganado, al paso de la gente que llevaba. Ya no estaba él en sus fuerzas, ya iba al paso, iba como un hombre manso, tranquilo, yendo al paso de aquellos que tenía que alimentar. Delante de su hermano, que venía con ideas de matarlo, vino de tal manera, vino quebrantado, que su hermano dijo: voy a matar a este piojo. Digo yo, en mi manera de ver, ¿no?, la situación. Y no lo mató, lo dejó ir, incluso pues le quiso bendecir, ¿no? Hermanos, el Señor quiere que nos podamos rendir como Jacob, y por eso la palabra de Dios viene a nuestros corazones como esa espada. Cada vez que viene la espada, viene con la intención de apartarnos de nuestra obra, de partirnos el alma, el espíritu, penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, ser desmontados, decir: oye, es que me ha desmontado el Señor, no hay nada que pueda ocultar, la palabra del Señor ha llegado hasta lo más profundo. Cuando nosotros estamos enteros, es difícil que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, la palabra guiada por el Espíritu es viva y eficaz, pero si estamos enteros vamos a tener una coraza. Podríamos decir que lo contrario de estar entero es alguien pobre en espíritu. El pobre en espíritu, ¿qué número de la bienaventuranza es? De Mateo 5. ¿Cuál es? ¿La tercera? ¿La segunda? ¿Qué número de bienaventuranza es? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Perdón? Es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos de los tales es el reino de los cielos.
el pobre en espíritu es el que está ahí en el piso, está ya tan magullado que no levanta la cabeza, solamente tiene unas mínimas fuerzas para levantar la vista, Señor, decir, Señor, sé propicio a mí. Una fe, no es su fe la que le salva, no es una fe grandísima, es una pequeña fe de decir, Dios mío, pero es esa fe salvadora de alguien que se agarra al Señor, porque ya está sin fuerza, sin remedio, no quiere ningún remedio, ninguna tisana o algo naturalista para recomponerse. Y el Señor a veces nos lleva a situaciones límites en las que decimos, Señor, haz conmigo tu voluntad. Señor, yo ya he luchado con esto, pero sé propicio a mí, Señor. Y tu gracia me haga superar esta situación. Amén, porque yo ya no voy a luchar en mis fuerzas. Voy a rendirme, Señor, y voy a confiar que tú tienes la respuesta. Amén. Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor que el Señor nos rinda, seamos de aquellos que nos dejamos tumbar por el Señor, que peleamos con el Señor cara a cara y el Señor nos descoyunta, nos hace perder esa hombría, ese orgullo. Pero bendito sea el Señor, si el Señor nos quebranta. Amén. Señor, abrazamos tu trato en nuestras vidas, abrazamos, Señor, que tu palabra viene a quebrantarnos, Señor, no queremos repelerla, no queremos, Señor, estar enteros en nuestro orgullo, queremos recibir tu guía, Señor, estar abiertos, Señor, a tu plan, a tu nueva vida, Señor. Bendícenos, Señor, y queremos apoyarnos completamente en ti, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación, Señor, y podemos descansar en ti, Señor. Entrar por ti, Jesús, que eres la puerta, y hallar esos pastos, Señor. Bendice a mis hermanos, bendícenos, tu palabra, Señor, pueda dar fruto y sea buena medicina para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.